Gracias, Miguel, y gracias al Instituto por esta invitación para hablar de un tema crucial en el Perú, donde a mi juicio existe bastante prejuicio y poca información, no por parte de los individuos, las empresas, sino fundamentalmente por parte de quien tiene que llevar a cabo la rectoría del sector. Voy a hablar fundamentalmente de 4 puntos. El primero es voy a discutir un poco el tema de lo que algunos llaman industria primaria exportadora, valor agregado y todos esos conceptos oscuros. Segundo, voy a hablar de la presencia geográfica de la minería ahora, antes y ahora. Tercero, quiero hablar sobre 2 tipos de minería y cómo diferenciarlas. Una, la minería aluvial, y otra, la minería fundamentalmente de túneles o en la costa, en zonas desérticas. Y finalmente quiero hacer unos pequeños comentarios respecto del rol del Estado. Como ya gasté más de un minuto en el índice, voy a referirme primero al tema de la minería en términos de su presencia en la economía. Porque el Perú es un país minero. La naturaleza le dio a muchos países grandes extensiones, tierras planas, lluvias. Al Perú le dio montañas, pero después descubrimos desde la época pre-inca hasta la actualidad que nuestro país es muy rico en minerales. A diferencia de otros países, es rico en una variedad de minerales. Y enfatizo esto porque mucho se habla de los precios de los minerales. Sin embargo, si uno ve a lo largo de los años la relación entre un precio y otro, ciertamente tener varios minerales es una gran ventaja, sobre todo si tenemos minerales base, lo que se llama minerales base, típicamente el cobre, el hierro, el zinc, y minerales preciosos, oro, plata, ¿no? La idea de que la minería es una actividad de poco valor agregado es una idea por demás absurda. Imaginen si algo que está bajo tierra, en un lugar que nadie conoce, es puesto en valor por gente que explora, explota y lo hace ganando dinero, que es también una restricción fundamental. Entonces, para mí hay pocas actividades con más valor agregado que la minería. Como el valor agregado es la suma de los salarios más las utilidades más los impuestos, quizás lo que quieren decir es que la proporción de salarios dentro de la minería es relativamente menor que la proporción de los impuestos o que las utilidades. Si es eso, pues está bien, pero de que es una actividad con muchísimo valor agregado es evidente. Ahora, hablamos de industrializar la minería y siempre se piensa
en seguir la cadena, es decir, sacamos cobre, hagamos alambrón de cobre, después de cobre piezas de automóviles, etcétera, etcétera, ¿no? Y en realidad se pierde la noción de que dentro de la minería hay una interrelación con toda la economía muy grande. Y por ejemplo, si el valor agregado de algo industrializado como alambre de cobre es X, el valor agregado que se logró antes de llegar a ese nivel es probablemente 8X. Entonces, en el concepto de agarrar algo que no existía y volverlo a valor, es ciertamente conseguir un valor que es mayor que el que logramos pasar del estadio de un concentrado o de un metal a pasar a un, digamos, al primer paso de lo que sería industrialización. En cambio, nosotros vemos en el Instituto Peruano de Economía, hemos visto las interrelaciones de la economía, de la minería con toda la economía, y hablamos de una interrelación potente, ¿no? Es decir, la minería está íntimamente ligada a toda la actividad industrial, ¿no? Y eso es un fenómeno que es de los últimos 25 años. Efectivamente, hace 50 años la gran crítica de la minería se usaba la palabra enclave, ¿no? Acá vienen unos extranjeros, ¿no? Se ponen de acuerdo con el Estado y en una zona remota tienen una explotación, sacan el mineral, se lo llevan al exterior y dejan muy poco en el país, ¿no? Eso no es más cierto, ¿no? Hoy día la minería tiene un efecto dinamizador alrededor suyo, muy importante. Y si no, veamos qué ha pasado con el declive de la actividad económica en Cajamarca y todos los sectores cuando la producción minera después de llegar a su pico en el 2005 ha empezado a decrecer. O miremos qué es lo que pasa en Arequipa o en Moquegua con el impacto que tiene la minería alrededor. Entonces, la idea esta del enclave me parece que es también equivocada. Luego, ¿quiénes hacen minería en el Perú? Bueno, hay una clasificación legal de minería artesanal, pequeña, mediana y grande, que es una taxonomía inventada en el escritorio de algún burócrata, pero en realidad aquí lo que tenemos son principalmente grandes operaciones mineras, operaciones comerciales muy grandes y después una actividad de mineros que rascan su existencia en los cerros del Perú, pero dejaré la descripción de estos un poco a lo que nos explique el geólogo, mi amigo Rafael Belaunde. Entonces, ¿qué impacto tiene esto sobre la pobreza, la distribución del ingreso, la dispersión geográfica del sector? Es algo que se ha estudiado muy poco, ¿no? Tenemos otra minería que el presidente Humala llamó
la minería de las sombras, ¿no? En Perumín, el último Perú, que la llamó la minería aluvial. Efectivamente, es una minería también que emplea mucha gente, pero que también se conoce poco, ¿no? Y que tiene un impacto económico muy importante, pero también tiene un impacto ambiental muy nocivo, ¿no? Pero aquí el Estado no ha podido lograr diferenciar no ha logrado realizar que si allí existe riqueza, ¿no? Y de lo que tengo entendido, cada hectárea de esa zona tiene algo así como $250,000 de oro, ¿no? Que dan un margen enorme. Ir sencillamente con aviones de vez en cuando a destruir unos cuantos bienes de capital es algo que va a ser muy difícil. Me parece una estrategia tonta, por decirlo de alguna manera. Aquí el Estado lo que tiene que hacer es tomar una decisión. Si no quiere tocar la Amazonía, ¿no? Es una cosa, ¿no? Y eso es lo que quisieran muchos países desarrollados. La otra alternativa es idear una manera para que esa actividad sea formal, no contamine el ambiente y se generen mecanismos para remediación efectivos si es que los existen. En el primer caso, en los dos casos está actuando mal el Estado. En el primer caso, ir de vez en cuando a romper una draga parece más algo para los titulares de los periódicos que para hacer algo efectivo. El general Colin Powell, criticando las intervenciones de Estados Unidos en Medio Oriente, decía, si uno va a eliminar algo, va con lo que se llama una fuerza apabullante, overwhelming force, o no se va, porque si no la otra cosa es inútil. La otra estrategia es tomar conciencia de que hay una zona que se puede explotar y ver cuáles son los problemas de esa explotación. Los problemas principales de esa explotación son la contaminación por mercurio, la deforestación y quizás el abuso de los derechos laborales de algunos peruanos, ¿no? Entonces, esos temas me parece a mí, y eso ha sido objeto de enseñanzas que he recibido de mis amigos geólogos o mineros, es que no hay ninguna razón por la cual el mercurio no se puede usar en circuito cerrado. Es decir, no verter absolutamente nada de mercurio en el medio ambiente, ¿no? Hoy día el pequeño minero hace una masa, la pone en un sartén, la fríe y disipa el mercurio en el ambiente y no se sabe dónde va ese mercurio y está toda esa zona y quizás zonas periféricas donde no hay minería contaminada por este terrible mal, ¿no? El otro tema es el tema de la remediación, y aquí el Estado trata igual a los mineros
aluviales de los mineros que rascan los cerros o hacen un pequeño tour y les cobra lo mismo por el llamado derecho de vigencia. Las soluciones que yo he escuchado más sensatas nos hablan de sencillamente de antemano cobrar por la remediación, es decir, que el derecho de vigencia allí debe ser conmensurablemente mayor al derecho de vigencia de esas concesiones en otros lugares. Y el tema de los derechos humanos es básicamente un tema de falta de presencia del Estado, ¿no? Entonces, el Estado tiene que optar: o vamos por el camino de la total erradicación de la minería aluvial, que dicho sea de paso, es minería que existe en países desarrollados, ¿no? O vamos inteligentemente a actuar con la ley en la mano para evitar los males de esta zona, zonas que además deben ser estrictamente delimitadas, ¿no? Pasemos ahora a ver qué pasa con los pequeños artesanos y su formalización, o supuesta formalización. En el desayuno conocí a un minero que me decía, Miguel Santillana, que ha formalizado formales. Me sorprendió qué quería decir con formalización. Y me dice, bueno, nos han invadido, nosotros les hemos indicado una zona donde trabajar y ellos nos venden el mineral que obtienen. Me parece una solución bastante buena. Sin embargo, no creo que tiene nada que ver con la idea de formalización que tiene el Estado, ¿no? Pero eso lo voy a dejar a otros expositores. Para terminar, yo quisiera decir que el sector formal de la gran minería, ¿no?, a veces no comprende que puede tener en la minería artesanal un aliado, ¿no? Y tiende a verlo como un enemigo, ¿no? Existen grandes empresas mineras que, si por ello fuera, harían desaparecer a los mineros artesanales. ¿Cuántos son? Bueno, aquí no le voy a volver a preguntar las cosas que no sea Richard Webb, porque siempre es lo que hago, pero hay estimados de que pueden ser algo entre 100 y 200.000 personas, ¿no? Y aquí me está diciendo Miguel que me estoy quedando corto, ¿no? Entonces, es un problema social que está siendo resuelto por los propios individuos, tomando en sus manos su futuro, labrándose un futuro mejor y teniendo y mirando como enemigo al Estado, que les exige algo que quizás sea muy difícil de cumplir. La cantidad de mineral que sacan, dónde lo procesan, toda la ruta de beneficio es poco conocida por el Estado. El Estado se limita a intervenir un camioncito y quitarles el mineral, alguna planta procesadora recibe este mineral, no es seguro que le den al artesanal el íntegro de lo que ha llevado. Entonces, el Estado simplemente desde un escritorio está decidiendo sobre la vida de miles de personas con una arrogancia y una ignorancia digna de mejor causa. Para resumir, entonces,
yo no creo que existen pocas actividades con mayor valor agregado que la minería, ¿no? Y en la medida en que avanza la tecnología, recursos que eran inexistentes se vuelven existentes. Entonces, nuevamente tenemos que ponernos a pensar sobre el concepto de la agotabilidad de los recursos minerales. ¿Acaso existían los depósitos de oro de 0.4 gramos por tonelada hace 30 años? ¿Acaso existían yacimientos de cobre económicos sin los avances tecnológicos y por supuesto con los cambios en los precios? Ciertamente que no. Entonces, cuando miramos el territorio nacional, son pocas o quizás no hay ninguna sola mina que no haya aflorado, es decir, que no haya sido descubierta en la época de los españoles o de los incas, o posteriormente por un geólogo que ha visto una anomalía o un afloramiento. Es decir, el territorio peruano todavía ni siquiera ha empezado a ser como se exploran otros grandes territorios mineros. Segundo, su relación con el resto de la economía. En el IPE hemos hecho un estudio bastante amplio, aprovechando que se publicó hace poco una nueva tabla de relaciones intersectoriales, normalmente llamada tabla de insumo-producto, y vemos que el sector industrial está íntimamente ligado con el sector minero, y un sector metal mecánico, por ejemplo, que estaba desahuciado en la época de la protección arancelaria de los años 80, 70, hoy día es uno de los sectores más tecnológicamente avanzados. Sus productos los vemos en todas las minas del mundo. Ha exportado un año 730 millones de dólares, usualmente exportan medio billón anglosajón de dólares. Y cuando vemos cuánto empleo indirecto genera la minería, la encontramos en las antípodas de la agricultura. Es decir, la agricultura genera mucho empleo directo, poco empleo indirecto. La minería, en este estudio demostramos que por cada empleo minero se generan 7 empleos en otro lugar de la economía. En la agricultura es menos de 1 en otro lugar de la minería. Finalmente, el tema de la dicotomía entre aluvial y tunelera o de socavón, yo creo que allí el Estado tiene que ponerse a estudiar y salir al campo antes que sencillamente poner sus prejuicios en papel oficial y publicarlos en el peruano. Y en el caso del gran problema que se menciona, la minería de las sombras, tomar pues una decisión. Si no queremos tocar la Amazonía, ¿no? Bueno, esa será una decisión que quizás nos costará mucho como país, pero es más razonable ir a eliminarla con fuerza apabullante que estar haciendo pequeñas incursiones como si el Estado fuera un guerrillero, ¿no? Y la otra alternativa, que a mí me parece la más razonable, es regular intensamente ese sector, evitar los daños ambientales, porque existe la manera de hacerlo, porque efectivamente allí hay riqueza,
me parece que el Perú no puede destruir su medio ambiente y tampoco puede dejar de utilizarlo. Antes de pasar la palabra a Rafael Belaunde, una cosa que ha mencionado Roberto, quisiera dar algunas aclaraciones. Hicimos un trabajo en la Universidad de Stanford con Luis Fernández, que es un tema que se ha publicado especialmente en el Diario del Comercio y ahora va a ser publicación de varios journals extranjeros. Hemos encontrado que la cantidad de mercurio que tienen los peces que consume la población de Puerto Maldonado es 3 veces la aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Un ejemplo del desconocimiento de las autoridades de Lima con respecto a lo que sucede en el campo, les doy un ejemplo rápido. Cuando me pidieron asesorar a la SUNAT para el tema de minería informal, me preguntaron cuánto le deberían poner de impuesto a las payaqueras. Quienes saben quiénes son las payaqueras son aquellas madres de familia que rebuscan lo sobrante del proceso de molienda en las zonas auríferas. Entonces la persona de SUNAT no sabía qué cosas eran las payaqueras y quería clavarles un impuesto. En una presentación que hicimos de homenaje a Alberto Benavides, que en paz descanse, él nos manifestó acá que de todo lo que se había explotado desde la época colonial al presente, la riqueza minera era menos del 10% de la riqueza minera que tiene el Perú. Y por último, lo que has mencionado de que el Estado tiene que tomar una decisión, el Estado ya tomó una decisión. Ha creado el corredor minero de Madre de Dios que abarca el 7% del territorio de Madre de Dios. Y eso lo hicieron el año 2010. Paso la palabra al señor Rafael Belaunde, que es un geólogo graduado de la Universidad de Arizona, con experiencia de trabajo en Minas Buenaventura y en la empresa minera del señor Goni Sánchez Lozada, que como saben ha sido el ministro de Economía que hizo el ajuste en Bolivia para parar la hiperinflación y luego presidente de Bolivia. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar acerca de un tema tan interesante como el de la minería artesanal. Yo debo comenzar diciendo que los mineros artesanales no son necesariamente mineros ilegales. Los vendedores ambulantes y los canillitas son informales, los lustrabotas y los jardineros son informales, y son lo que son porque en nuestro país hay muy pocas oportunidades de trabajo. En el ámbito rural, una de las alternativas obviamente es ir a los cerros si uno no tiene otra cosa que hacer y tratar de ganarse un sustento arañándolos, y eso es lo que hacen los informales. Muchos informales son informales porque no tienen alternativa, distintos a los ilegales. Yo creo que en el Perú se ataca a la minería informal como si todos, en el caso de la banca, como si todos fueran Manrique Carreño. No podemos combatir a todas las entidades financieras por el hecho de que hay un facineroso dedicado a estafar a la gente. Igual sucede con la minería informal. En nuestro país hay muy pocas oportunidades de trabajo en el campo, en lugares en donde hay poca agricultura. Hay mucha gente que fue desplazada por la lucha de Sendero Luminoso desplegada contra el Perú, de manera que hay mucha gente que ha ido migrando hacia la costa y ante la imposibilidad de ganarse la vida en otras actividades, gente que ha sido estafada por el Estado porque obtuvo una pseudoeducación gratuita de pésima calidad, gente que tiene familia, que tiene que vivir y que tiene que comer, de manera que yo creo que si uno tiene un mínimo de la noción de lo que es la solidaridad, tiene que actuar respecto a los informales de manera distinta a como ha venido tratándolos el Estado, que es absolutamente insensible, absolutamente abusivo, como por ejemplo lo fue en la época de la colonia, en donde para que algunos aprovecharan extensiones lavantías se desplazó a la población indígena hacia las nacientes de los valles, creando las reducciones de indios. Yo escuché
al señor Urresti un día diciendo que esos informales del Puno debieran dedicarse a la agricultura, y me pareció estar escuchando a un corregidor o a un encomendero de la colonia. Cuando las exigencias de la formalidad rebasan la lógica, cuando son absurdas, cuando son inalcanzables, la informalidad resulta legítima. Y eso es lo que sucede en el Perú. Hay muchos trabajadores, muchos empresarios que no tienen alternativa salvo actuar informalmente, porque la formalización es absolutamente inalcanzable. Voy a dar algunos ejemplos de eso. Yo he llegado a pensar que tal vez haya la intención real de desaparecer la pequeña minería, es decir, de dejar el territorio libre para que las grandes empresas puedan explorarlo con tranquilidad, y en eventualidad de que queden algunos residuos, bueno, tal vez permitir uno que otro pequeño minero, pero que hay una actitud hostil, a mí no me cabe ninguna duda. Yo tengo acá una primera imagen que es la carretera panamericana en las cercanías de Nazca, que corta, por supuesto, la línea de Nazca. Ese es el Estado agrediendo un resto cultural. El Estado, por supuesto, nuestro país puede darse ese lujo. Y ahí tienen ustedes otra imagen que es muy interesante. La línea, el rectángulo amarillo, es el rectángulo en donde, según estudios de arqueólogos extranjeros y nacionales, se encuentra la gran concentración de las líneas de Nazca. Es verdad que hay algunas líneas y algunos restos en la periferia, pero ese triángulo en amarillo concentra las líneas de Nazca, en todo caso las que visitan los turistas sobrevolándolas. Y como se ve, dentro de ese cuadrángulo no hay obviamente ninguna concesión. La línea roja es el área que el Estado ha declarado como intangible y en la que ha prohibido actividad minera para prohibir actividad minera en las líneas de Nazca. Y como se ve, hay una serie de concesiones, algunas que ya están en negro porque ya caducaron, otras que están en verde que nunca van a llegar a titularse porque el área ya se declaró inadecuada para actividad minera, y una serie de concesiones azules de gente, de concesiones de azul ahí en imagen, de gente que tiene las concesiones desde hace mucho tiempo, pero hoy día conseguir un certificado de operación minera o un permiso para uso de explosivos dentro de esa área es prácticamente imposible, con lo cual se ha discriminado a una gran parte de la población que se dedica a la actividad minera artesanal en esa área. Hay un estudio de grade muy interesante hecho por una señora Juana Uramoto en el año 2001, que dice que esta es la tercera zona más importante del Perú en materia de minería informal aurífera, y bueno, ha sido liquidada con una norma del Ministerio del Medio Ambiente que ha creado una reserva que abarca zonas en las que las líneas de Nazca ni siquiera son visibles, es decir, no hay ningún resto arqueológico. Yo he visto una serie de estudios de arqueólogos acerca de distintas zonas, pero como se quiere liquidar a la pequeña minería, la prohibición alcanza esos límites inauditos respecto a lo que realmente debiera protegerse. Ese es el Cerro Baúl en Moquegua, es un resto arqueológico que es claramente visible. Y esas son las concesiones en torno al Cerro Baúl de Moquegua. Como se puede ver, cuando el resto arqueológico está cerca a las operaciones de grandes empresas, este está muy cerca a Cuajone, que figura ahí en la parte superior derecha, el Estado pues no tiene las precauciones, por decirlo de alguna manera, que sí tiene cuando se trata de afectar los derechos de hombres humildes, como en el caso de Nazca. Y esa es una actitud realmente detestable. Es decir, si vamos a proteger los restos arqueológicos con la misma medida, entonces es probable que muchas de las actividades exploratorias, por lo menos que se dan entre Toquepala y Cuajone, estarían prohibidas, lo cual sería obviamente un absurdo. Bueno, eso es Madre de Dios, ahí no hay concesiones, se ve en la margen, en la esquina inferior izquierda, el efecto de la actividad minera en Guaypetue, en la parte crema, creo que se puede señalizar con el top ahí. Y bueno, en las concesiones que el Estado ha otorgado, las concesiones, los rectángulos en verde son petitorios, que todavía no son concesiones, pero los que están en azul son concesiones otorgadas por el Estado.
El problema es que la concesión ya significa bien poco en el Perú. Le otorga a uno la capacidad de ser el único que eventualmente puede ejercer actividad minera. Perdón, ahí me he puesto otra imagen que es interesante para ver cómo ha evolucionado la minería ilegal en el Perú. Esto no es informal, esto es minería ilegal. Eso es Secocha, es un pueblo que queda, ahí no hay pueblo, como pueden ver, en el río Majes. Estos mineros sí son ilegales y explotan minerales a partir de concesiones de terceros y lo hacen ilegalmente, ilícitamente. Pero para ver cómo ha avanzado esa actividad ilegal, acá tenemos la otra imagen, eso es Secocha ahora. La imagen anterior es una imagen más o menos de hace 9 años y esta es la imagen de ahora y ahí está el pueblo. Y es un pueblo que tiene algo más de 5.000 habitantes, que son los mineros informales que están explotando concesiones que no les pertenecen o de las que no son titulares. Pero, ¿qué sucede si alguno de esos mineros, como alguno de esos titulares, como los de Madre de Dios, alguno de esos titulares en azul, quiere hacer minería? Ha logrado su concesión,